Hola, hola, buenos días, me presento. Mi nombre es Gabriela Sandoval Ramírez. Soy estudiante de la carrera TENS de segundo año de la Universidad Santo Tomás. Este es un podcast reflexivo con una opinión personal para el ramo de ética en salud dirigido por la profesora Gabriela Burgos. Eh, bueno, soy estudiante TENS, segundo año, actualmente cursando mi práctica curricular. Terminé la primera etapa de práctica en atención primaria de salud en CEFAM Externo Valdivia, donde pude poner en práctica todo lo aprendido hasta ahora, ¿cierto? En la formación académica y lo que me permite ahora poder reflexionar sobre el valor humano que hay detrás de cada procedimiento. Prontamente comenzaré mi segunda etapa de práctica en el Hospital Base Valdivia, en el área de cirugía. Eh, lo que significa igual es como un nuevo desafío y también una oportunidad para seguir creciendo tanto en el aspecto técnico como en el ámbito ético y personal. Yo igual soy trabajadora de salud, ejerzo como cuidadora de adultos mayores dependientes hace años y por eso estoy estudiando esta carrera. Entonces, tampoco la bioética es como un tema que haya estado tan lejano en mi vida y en aspectos personales. Ok, el tema de este podcast se centra en lo que es la bioética, que es un concepto que hemos escuchado harto a lo largo de la carrera, pero muchas veces cuesta aplicarlo en la vida diaria. Mi intención en este episodio del podcast es informar, reflexionar y conectar la bioética con el rol del TENS, desde una mirada humana, empática y profesional. Los invito a acompañarme durante los próximos minutos a pensar juntos en cómo nuestras acciones cotidianas eh, pueden marcar una gran diferencia en la vida de las personas que cuidamos. Bueno, para comenzar, ¿qué es la bioética? Debemos entender qué significa, proviene del griego bios, que significa vida, y ethos, que significa ética o modo de ser. Por lo tanto, el concepto de bioética se refiere literalmente a la ética de la vida. Es una rama de la ética que estudia los dilemas morales relacionados con la salud, la medicina, la biología y las ciencias de la vida, especialmente cuando se involucran aspectos humanos como decisiones, valores, emociones, derechos y deberes también. La bioética nos ayuda a reflexionar siempre antes de actuar, ¿cierto? A preguntarnos si lo que vamos a hacer es correcto, si es que va de acorde como a la moral, a las leyes también que impone la sociedad. Perdón que esté grabando así a todo esto, es que estoy saliente de turno, estoy en mi casa, llegué hace como 2 horas, no he dormido mucho. Vengo haciendo turnos noche hace ya varios días y también estoy pasando por aspectos un poco como de factores estresantes y me han llevado a tener algunas como crisis de episodios de salud mental últimamente por lo mismo, ya que conectar trabajo, estudio, práctica está siendo un poco agotador en este proceso, pero ya queda poco, así que ahí estamos aguantando para poder terminar el semestre y ya después hacer mi práctica laboral y terminar la carrera. Esa es mi meta. Así que por ahora estoy como un poco ojerosa y todo el tema y estoy grabando aquí en mi casa con mis gatos. Vivo sola con 5 gatos. En fin, volvemos al tema. Entonces, eh, los 4 principios fundamentales de la bioética que hemos visto harto en la asignatura con la profe Gabriela son los conceptos de autonomía, de beneficencia, no maleficencia y beneficencia, ¿cierto? Ya me los aprendí. Ahora vamos a como desentrañar un poco lo que son estos 4 conceptos, ¿cierto? Estos conceptos fueron formulados por
Beauchamp y Childress, que son una guía universal para los profesionales de la salud. Están los 4 conceptos. El primero es la autonomía, que dice que es literalmente el derecho que tiene toda persona a decidir sobre su propia vida y cuerpo. En el área de la salud implica respetar la voluntad del paciente, su cultura, sus creencias y valores. Lo hemos visto harto en el área de cuidados paliativos, lo he visto, perdón, y ahí como trabajo cuidando a adultos mayores, la mayor de las veces están en programas de cuidados paliativos. Entonces, cuando están en fin de vida, también se tiene que respetar el área religiosa. Si es que la persona quiere asistencia, por ejemplo, de un sacerdote, o si la persona viene de alguna etnia indígena, si quiere hacer algún tipo de ritual, o si la persona es agnóstica o atea, creo que es el otro concepto, y no quiere nada, se respeta. Ese es el derecho de la autonomía. Por ejemplo, cuando un usuario también rechaza un tratamiento o pide una segunda opinión, debemos respetarlo aunque no compartamos su decisión. Luego tenemos el segundo concepto, que es la beneficencia, que significa actuar siempre buscando el bien del paciente. No se trata solo de curar, sino también de aliviar, acompañar, escuchar y ayudar en su bienestar integral. A veces una palabra amable o un gesto empático puede tener tanto valor terapéutico como un medicamento. El tercer concepto es la no maleficencia, que este principio nos recuerda, primero, no hacer daño. Implica evitar cualquier acción que pueda perjudicar al paciente, ya sea física, emocional o moralmente. Como futuros profesionales del área de la salud, se traduce en ser cuidadosos con las técnicas, ¿cierto? Por ejemplo, si llega alguien al servicio, una persona que quizás no sea de tu agrado, alguna persona con la que se pudo haber tenido alguna diferencia de opinión en algún momento, y llega esta persona, y por ejemplo yo ejercí en la práctica a toma de muestras. No le voy a puncionar fuerte ni hacer daño porque esa persona me caiga mal, por así decirlo. Eso es, no, principio de no maleficencia. Los procedimientos y el trato humano también son importantes aquí. Luego tenemos el cuarto concepto, que es la justicia, que tiene que contratar a todos los pacientes de manera equitativa y sin discriminación. Que nadie reciba menos atención por su edad, su nivel socioeconómico o su condición de salud. En el sistema público de salud, este principio cobra una relevancia enorme por el tema de la falta de insumos. Y luego, entonces, como hay falta de insumos, debemos distribuir estos insumos con equidad y criterio ético. No hay que priorizar, por ejemplo, a la persona que tiene más recursos o que nos caiga mejor. Todo equitativo. El concepto que a mí más me gusta de la bioética personalmente es la beneficencia, porque significa actuar siempre buscando el bien del paciente. Eso a mí me gusta mucho. No se trata solo de curar, sino también de aliviar, acompañar, escuchar y ayudar en su bienestar integral. A veces una palabra amable o un gesto empático puede tener tanto valor terapéutico como un medicamento. Este concepto me gusta. La semana pasada, cuando estaba finalizando mi práctica en APS, en Cefam Externo Valdivia, me pasó que cuando realicé toma de muestra a un usuario con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, este usuario realizó una hipoglicemia. Y la hipoglicemia comenzó a sudar frío, se puso pálido, muy pálido. Era un adulto mayor y me dice lo siguiente, me dice, yo soy cuidador de mi señora que está en etapa terminal de un cáncer y en estos momentos la dejé sola unos minutos para venir a realizarme la toma de exámenes que me pidió el médico y estoy muy nervioso, me siento mal y además le tengo terror a las agujas. A todo esto el usuario no perdió conciencia, pero sí se sintió muy mal, entonces avisé a mi profe guía. Lo primero que hicimos en este caso fue administrar un dulce que tenía otra paciente que estaba al lado, también en toma de muestra. Le dimos un dulce, realizamos contención emocional, que fue lo primero. Y también lo dejamos ahí en la silla, en el escritorio de la
enfermera a cargo, le dejamos sentado, le preguntábamos cómo se iba sintiendo, monitorizando mientras seguíamos realizando toma de muestra a los demás pacientes. Entonces ahí ejercimos la beneficencia, hacer el bien por el paciente. Escucharlo, ya que él refirió ser cuidador, sentirse nervioso, sentirse colapsado. También, obviamente, monitorizar que su patología de base no se descompense, ya que la hipoglicemia produce pérdida de conciencia en muchos usuarios, entonces había que mantener igual ojos ahí, pero él con el dulce le subió el azúcar y ya después llamó a un hijo y el hijo lo fue a buscar. Pero ya cuando se sentía mejor, estuvo con media hora en el box. Seguimos. Aplicación de la bioética en el rol del TENS. El TENS es un profesional que está en contacto directo con las personas. Nosotros, más que casi cualquier otro integrante de equipo de salud, estamos presentes en los momentos más íntimos, más vulnerables y también más significativos de la vida de los pacientes, ¿cierto? Por eso nuestra labor no se limita solo a lo técnico. Cada acción que realizamos tiene un componente ético. Voy a dar unos ejemplos cotidianos que escribí que apunté en mi computador. Cuando pedimos permiso antes de realizar un procedimiento, estamos aplicando el principio de autonomía. Cuando calmamos a un usuario ansioso, demostramos beneficencia y empatía. Cuando cuidamos la privacidad de un paciente mientras realizamos el aseo y confort, por ejemplo, ya el hecho de poner un biombo, estamos ejerciendo la no maleficencia y también el respeto a la dignidad del paciente o del usuario. Y cuando damos el mismo trato a todos sin importar su condición, ya sea socioeconómica, cultural, estamos reflejando la justicia. Entonces, siempre estamos aplicando la bioética en nuestro rol diario. Incluso en los pequeños detalles, cómo nos comunicamos, cómo escuchamos, cómo nos presentamos, se refleja nuestra formación ética. Estoy un poco nerviosa, estoy nerviosa, es que no estoy acostumbrada a grabarme. El conocimiento técnico sin ética puede volvernos fríos o mecánicos, pero cuando unimos técnicas y ética, nuestra labor se transforma en un verdadero acto de cuidado humano. Qué bonito. Eso también lo escribí hace unos días, mientras preparaba como el guión para hacer el podcast, ya que tuve que prepararlo porque me cuesta un poco grabarme y todo, porque como tengo trastorno de ansiedad diagnosticado y eso como que me hace ser un poco más ansiosa y nerviosa. Pero estamos trabajando para mejorar eso. Escribí una reflexión personal. Durante mi práctica en el Cefam Externo Valdivia tuve una experiencia que me dejó una enseñanza muy profunda, que fue cuando, aparte de lo del caballero que le dio la hipoglicemia, me enviaron a hacer curaciones simples y llegó una adulta mayor que había sido atropellada y tenía la herida con signos de infección y ella era solita, no tenía redes de apoyo. Y cuando llegó con signos de infección, la tuvimos que derivar a curaciones avanzadas. Y en esa reflexión también apliqué los 4 conceptos de la bioética: la justicia, la autonomía, no maleficencia y la beneficencia. Lo más significativo de esta historia fue darme cuenta de lo frágil y humano que pueden ser los adultos mayores, sobre todo porque están en situación de abandono, a veces están cansados emocionalmente, agobiados y con miedo. Esta evidencia me hizo comprender que la bioética no solo se aplica a las decisiones grandes o médicas, sino también en esos momentos cotidianos en que elegimos cómo tratar a alguien. Decidimos acompañar a la adulta mayor, escucharla, hacerla sentir seguro, y ahí entendí que la ética del cuidado comienza por ver al otro como un ser humano, no solo como un usuario del sistema de salud. Reflexión del TENS sobre el papel que ejercen con el concepto de bioética. El TENS es el puente entre el paciente y el equipo de salud, por eso somos una figura clave en la práctica de la bioética. Nuestra cercanía nos da la oportunidad y también la responsabilidad de cuidar con valores. En muchos casos somos nosotros quienes detectamos vulneraciones o situaciones que requieren intervención ética.
pacientes que no entienden el tratamiento, personas que no pueden expresar su voluntad, o casos donde la confidencialidad o la dignidad pueden verse comprometidas. Ser ético es también atreverse a hablar, a cuestionar, a proteger al paciente. La ética no siempre es callar u obedecer, a veces es tener el valor de decir esto no está bien. Y en tiempos donde la salud está cada vez más tecnificada, la bioética nos recuerda algo esencial, que sin humanidad la técnica pierde su sentido. Entonces mi invitación a la reflexión es invitarlos a reflexionar sobre cómo aplicamos la bioética en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestra labor como futuros TENS. Y la ética no solo comienza cuando nos ponemos el uniforme, sino también en cómo nos relacionamos con los demás, cómo enfrentamos los desafíos y cómo tomamos decisiones. Preguntarnos cada día, ¿estoy actuando con respeto hacia mis pacientes y mis compañeros? ¿Estoy siendo justa con el trato que estoy dando? ¿Estoy cuidando desde la empatía o desde la rutina? Ser ético en salud significa entender que detrás de cada paciente hay una historia, una familia y una vida que merece respeto. En definitiva, la bioética no es solo un contenido académico, es una forma de vivir y ejercer nuestra vocación con conciencia y humanidad. Para terminar este podcast, quiero agradecerle a la profesora por enseñarnos también estos conceptos, por acompañarnos en este viaje reflexivo sobre la bioética a lo largo de este semestre y también el primer semestre en el ramo de salud mental. Ojalá estas palabras nos sirvan a todos para mirar nuestro quehacer profesional con una nueva perspectiva más consciente y más humana. Que nunca olvidemos que detrás de cada procedimiento, cada ficha y cada uniforme hay una persona que confía en nosotros. Y esa confianza es quizás el valor más grande que un ser humano puede otorgar a otro. Como futuros profesionales tenemos la hermosa responsabilidad de cuidar vidas, pero también proteger la dignidad, el respeto y la esperanza. Bueno, voy a ir como ya cerrando. Y esto fue como el guión que hice para este podcast sobre reflexiones éticas en el cuidado de la salud y rol del TENS, donde quería dar un espacio para pensar, sentir, reafirmar por qué elegimos esta profesión. Me deseo y les deseo a mis compañeros lo mejor en su camino formativo y profesional. Gracias por escucharme y gracias por su atención. Ya estoy como un poco, ya se me fueron un poco los nervios. Es que no estaba acostumbrada a grabarme, pero eso. Y ojalá me saque una buena nota. Hasta luego, nos vemos.